un poco acerca de las técnicas electrodinámicas que he titulado de algún modo dinámicas. En este caso, lo que hago referencia es que son técnicas que no miden solamente potencial, sino corriente y cómo se relaciona este potencial con la misma corriente. Básicamente, la técnica que vamos a analizar como un ejemplo de este tipo de comportamiento es la voltametría. En este tipo de técnicas, para hacerlo de manera muy sucinta, lo que sucede es que tenemos otra vez una electrocelda. Igual que en los casos de la potenciometría tenemos un electrodo de referencia y un electrodo de trabajo. Sin embargo, además de eso tenemos un contraelectrodo y tenemos un potenciostato. ¿De qué se trata esto en realidad? Como en los casos anteriores habíamos observado que tenemos una medición de voltaje con respecto al electrodo de referencia, en este caso llevamos a cabo una reacción electroquímica como tal. Por lo tanto, lo que tenemos es el electrodo de trabajo y el contraelectrodo, y el electrodo de referencia mide el voltaje con respecto al electrodo de trabajo. En otras palabras, aquí tenemos una reacción de oxidorreducción llevándose a cabo al mismo tiempo que estamos midiendo el voltaje, cosa que no sucedía en la potenciometría. Si nosotros dejáramos la reacción proceder de manera general, lo que sucedería es que se reduce en las especies oxidorreductivas y por lo tanto, conforme avanza el tiempo, el voltaje de la reacción disminuye. Para evitarlo se hace un segundo circuito que aumenta el voltaje completo del circuito y lo que se ve es cómo la corriente cambia en función de este voltaje. Entonces, lo que obtenemos es justamente, como se menciona aquí, un circuito que permite medir el voltaje y la corriente con respecto a las reacciones que se dan en la celda electroquímica y que al mismo tiempo puede servir para rectificar esta corriente o este voltaje. Como respuesta, entonces lo que tenemos es algo como lo que se ve aquí. En este caso vemos un comportamiento en el cual variamos la potencial y medimos la corriente por unidad de área. Lo usamos así para evitarnos problemas relativos al tamaño del electrodo. Y por lo tanto lo que vemos es este comportamiento. Como podemos observar, tenemos al ir se inicia en 0, o se puede pensar que iniciamos en 0, vamos hacia 0.8 voltios y entonces tenemos un máximo de corriente, luego disminuye y regresa a la línea base. Luego tenemos un proceso en el cual cambiamos la polaridad y entonces generamos un potencial negativo hasta llegar en este caso más abajo de 0.2. Lo que sucede entonces es que si tenemos como por ejemplo, tenemos como en este ejemplo una mezcla de dos especies de hierro, entonces una especie puede tener un potencial de oxidación mayor que el que tenemos, que se ve aquí, entonces solamente vamos a oxidar una de las especies. Igualmente puede ser en el proceso de reducción. Por lo tanto, lo que tenemos es un experimento de oxidación y un experimento de reducción que es sensible a las especies químicas que tenemos involucradas. Por lo tanto, esto nos permite lo siguiente. Nos permite diferenciar entre dos especies que son muy similares para todas las demás técnicas, pero que no lo son en cuanto a su potencial. Es decir, aquí tenemos dos soluciones, una de cloro de plata y una de cloro de cloro de plata y una de bromuro de plata. Estas dos soluciones, en la mayoría de técnicas que podemos utilizar, son difíciles de diferenciar, pero en la técnica de voltamperometría nosotros podemos ver que como se tratan de dos compuestos distintos o dos halógenos distintos que por lo tanto tienen un potencial de oxidorreducción diferente, estas al hacer el experimento de voltamperometría cíclica tienen un máximo de oxidación y un mínimo de oxidación en diferentes posiciones. Por lo tanto, obtenemos información acerca de qué especie se oxida y se reduce en cada punto y por lo tanto podemos diferenciar cuáles son las especies presentes. Y aún más,
si analizamos el comportamiento de una de las dos reacciones, podemos ver que la relación entre la corriente o la medición asociada a la corriente es proporcional a la concentración de la especie que estamos analizando. Y por tanto, podemos realizar una curva de calibración para obtener, en este caso, la concentración de la especie con respecto al área que se encuentra aquí, o no, de otra forma de decirlo, la densidad de corriente que estamos cuantificando del voltamperograma. Esto nos permite entonces obtener información acerca de la concentración de una especie química específica, aunque que tiene un estado de oxidación determinado en una solución. Entonces, por ejemplo, podríamos diferenciar el arsénico 3 del arsénico 5 en una solución. Esto es bastante importante desde el punto de vista ambiental, porque el arsénico 5 es muchísimo más tóxico que el arsénico 3, por dar un ejemplo. Entonces, podemos ver que estas técnicas voltamperométricas son muy útiles y se utilizan sobre todo justamente cuando necesitamos observar y cuantificar diferentes especies químicas que se deben esta diferencia a distintos estados de oxidación, pero que son de la misma naturaleza, es decir, es hierro o es la misma molécula, solo con estados de oxidación distintos.